A ustedes son los que hacen todo esto, ¿no? ¿Comenzamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda el doctor Ignaldo Salinas Hernández, médico de familia del Politécnico Guillermo Galín. Y en la tarde de hoy estaremos conversando sobre un tema muy importante, porque creo que es un tema que de cierta forma, directa o indirecta, nos compete a todos. ¿Quién no tiene un familiar diagnosticado con diabetes? Un amigo. Entonces hoy vamos a estar hablando del manejo de la diabetes mellitus en la atención primaria. Cómo realizar la prevención de esta enfermedad. Para el día de hoy vamos a estar tocando algunos puntos que creemos que son los más importantes, o al menos los puntos medulares para tener un adecuado manejo de esta enfermedad. Primero, aceptando el diagnóstico. Segundo, realizando cambios en nuestro estilo de vida. Y tercero, alimentación saludable. La actividad física y la práctica de deportes, la adherencia al tratamiento y la asistencia a consultas. Y un punto importante, queremos cerrar con este, que es la familia del paciente diabético. El aceptar el diagnóstico creo que constituye la piedra fundamental, porque a partir de aquí comienza lo que va a definir el éxito o el fracaso en el manejo de la diabetes mellitus. Aceptar el diagnóstico muchas veces es difícil, es una enfermedad con la cual hay un poco de miedo, pero más que todo mitos en la población que le dan este aire de enigma, de peligro, de temor. Pero que al final, cuando vemos y avanzamos en el proceso de la enfermedad, nos damos cuenta que podemos tener una vida normal siempre y cuando cumplimos ciertos pasos que hoy vamos a estar viendo. Entonces, aceptar el diagnóstico de la diabetes mellitus es clave. Y sí sucede muchas veces por resignación, pero realmente tiene que volverse una estrategia para el paciente y la familia en aceptar el diagnóstico de la diabetes cuando éste llegue, sin temor, sin miedo, porque nuestros pacientes no van a estar solos. En salud, negar no es proteger, y es correcto. Muchas veces lo que pasa es que se retrasa el manejo de la enfermedad, y muchas veces el paciente llega a nosotros cuando ya tenemos complicaciones. Ahora, ¿en qué nos vamos a beneficiar cuando ya aceptamos nuestra enfermedad? Primero, nos va a permitir actuar a tiempo. Como decíamos anteriormente, va a evitar perder el tiempo que media entre el aceptar el diagnóstico y comenzar una estrategia terapéutica y de prevención. Segundo, ya una vez que mi paciente acepta ese diagnóstico, es un paciente que va a mejorar a la larga la adherencia al tratamiento, porque mientras más temprano entiende su diagnóstico, más temprano se va a comprometer en el cuidado de su salud. Y de esta forma le devuelve al paciente el control de su salud, ¿ya? Porque lo va a obligar a involucrarse día tras día en las cosas que vamos a ir viendo en el cuidado de su salud. Cuarto, es que reduce el impacto emocional. Ese temor, esa duda, esa incertidumbre que hay desde que recibimos el diagnóstico hasta que realmente asimilamos esta condición, genera estrés y que a la larga va a generar una mayor descompensación de nuestro paciente. Y como última parte, va a facilitar mucho el trabajo del equipo médico, ya sea de medicina, de enfermería, porque va a permitir que el paciente y el familiar puedan facilitar el acompañamiento y, digamos, el proceso de manejo en nuestra institución. Entonces, terminando esta parte, podemos decir que el futuro de nuestro paciente va a mejorar desde el momento en que se deja de pelear con el diagnóstico y comienza a gestionar de forma guiada su recuperación. Y recordar que la diabetes mellitus ignorada no desaparece, simplemente se complica.
vamos a hablar de algo que consideramos que es fundamental y que todavía ninguna investigación ha logrado desplazar los cambios en el estilo de vida como la base, el cimiento sobre lo cual va a descansar el resto del tratamiento, ya sea la medicación, ya sea cualquier tipo de intervención que podamos hacer en nuestro paciente diabético. Es la base de todo tratamiento. Cuando hay medicación sin cambios en nuestro estilo de vida, simplemente la medicación va a ir un paso atrás, no va a poder acompañarnos y realmente nuestro paciente no va a poder avanzar en su proceso. Ahora, ¿qué nos va a permitir realizar cambios en nuestro estilo de vida? Primero, nos va a permitir mejorar de forma directa el control glicémico, o sea, los niveles de glucosa en sangre. Segundo, va a permitir que disminuya la frecuencia o se retrasen las complicaciones. Incluso muchos pacientes que asimilan este paso importante del cambio en el estilo de vida van a tener una vida plena, normal, sin limitaciones. Tercero, y es que va a permitir que nuestro paciente pueda reducir de forma significativa la dosis de los medicamentos. Incluso tenemos pacientes que cuando han hecho han asimilado el papel importante o preponderante del cambio en el estilo de vida, han logrado estar sin medicación. A diferencia de otras enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, los problemas cardíacos, las enfermedades del tiroides, donde es imprescindible que el paciente siempre consuma una medicación. En el caso de la diabetes, cuando se hacen los cambios precisos, el paciente puede llegar a estar sin medicación una gran parte de su vida, o incluso muchos pacientes toda su vida, aún así tengan el diagnóstico de diabetes. Cuarto, y es que va a tener un impacto directo sobre el control del peso, la presión arterial y el dosaje de los lípidos en sangre. Quinto, como vimos anteriormente, a la hora de citar el diagnóstico, y es que empodera a mi paciente. Cuando mi paciente comienza a hacer cambios en el estilo de vida, es un paciente que va a tomar el timón y las riendas en el manejo de su enfermedad. Es un paciente que conoce su diagnóstico, conoce su tratamiento y puede incluso ser un soporte para otros pacientes que en su entorno puedan tener la enfermedad. Y lo más importante, ¿no?, es que es muy fácil sostener en el tiempo los cambios en el estilo de vida cuando se hacen de forma progresiva y llegan a transformarse en hábitos permanentes. Ahora nos toca hablar de algo importantísimo y es la alimentación, ¿no? En el internet, en las consultas hay muchas estrategias nutricionales, hay muchos tipos de dieta, pero el método del plato saludable que estamos mostrando acá, creo que ha sido un método espectacular para el manejo de los pacientes diabéticos por la simplicidad. Si bien no entra a contar carbohidratos, como se puede hacer también cuando ya el paciente tiene una cierta experiencia, cuando ya conoce que puede llegar a hacer el conteo de carbohidratos, o sea, el paciente sabe ya cuánto aporta en calorías cada porción de alimento específico. Este método del plato saludable le va a permitir al paciente de forma muy rápida, muy práctica, poder distribuir en porciones los alimentos que va a consumir en su día a día. Y es muy sencillo, ¿no? Aquí tenemos un plato dividido en 3 porciones. Hay una división central que nos divide nuestro plato en 50 y 50, y la otra mitad está dividida en 2 partes, o sea, hay 2 cuartos y una mitad. La mitad del plato está destinada principalmente a las verduras no harinosas, como por ejemplo el brócoli, la espinaca, la lechuga, el tomate, la zanahoria, la vainita, la col. Importante de este grupo de alimentos: van a aportar fibra, van a dar al paciente la sensación de saciedad temprana, lo cual le va a permitir que no realice comidas copiosas, y nos van a ayudar en el control glicémico. Van a contener carbohidratos de cadena larga o complejos como el almidón, que son muy digamos, difíciles para el organismo de procesar, lo cual va a evitar que se eleve rápidamente la glucosa. En la otra mitad del plato vamos a tener las proteínas, ¿no? Proteínas saludables, proteínas de alto valor nutricional. Insustituible, insuperable, el pescado, el pollo sin piel, el pavo, el huevo, las menestras como las lentejas, los frijoles, el garbanzo, el queso fresco.
¿Qué aporta este grupo de alimentos? Va a aportar masa muscular y va a evitar, combinado con las verduras y vegetales, los picos de glucosa. Y la otra cuarta parte del plato, como tenemos aquí debajo, la tenemos reservada para el eterno enemigo del diabético, los carbohidratos, que no son enemigos porque son necesarios en el organismo para obtener energía a partir de ellos. Entonces aquí, ¿qué podemos utilizar o qué se recomienda utilizar? Por ejemplo, carbohidratos saludables como el arroz integral, la quinoa, la avena, la papa sancochada, aunque no excesivamente, porque ya se transforma en un alimento con un alto índice glicémico, el choclo, el camote. ¿Qué aportan estos alimentos? Este grupo específico de carbohidratos. Energía controlada, porque van a ser alimentos que van a tener un bajo índice glicémico, o sea, van a permitir que el aumento de glucosa en sangre se haga de forma muy lenta. ¿Ya? Toda esta distribución o porciones tienen, digamos, cosas complementarias. Primero, el uso de grasas saludables, de preferencia el aceite de oliva o de canola. Las frutas también se pueden utilizar durante esta etapa, en este momento del alimento, y deben ser en porciones pequeñas, enteras. Y aquí viene algo importante, y es el tema de preferencia no utilizar jugos. Y el agua debe transformarse en la principal bebida, evitar las bebidas azucaradas, las infusiones, porque realmente al final siempre van a tener cierto aporte calórico adicional. Entonces, de preferencia el agua. El agua tiene un papel importantísimo en la vida del paciente diabético. Los riñones del paciente diabético son órganos que intervienen de forma activa en el control glicémico del paciente. Desde etapas tempranas de la enfermedad comiencen a intervenir o ayudar en el proceso de eliminación del exceso de glucosa. ¿Y cómo lo hacen? Utilizando agua. Si yo no tengo un aporte adecuado de agua, mis riñones, que funcionan como si fueran una bomba o un filtro, van a sufrir, ¿no? Porque tienen que sacar agua de donde no hay, y al final eso genera una sobrecarga de la función renal. Entonces, yo quiero tener riñones sanos. Si tengo diabetes, tengo que tomar agua en cantidades adecuadas, siempre y cuando mi médico no me lo contraindique, porque hay un problema cardíaco, un problema renal. Pero mientras eso no suceda, el consumo de agua es una práctica importantísima en el paciente diabético. El capítulo frutas. Es importante aquí detenernos porque vamos a hablar de algo que se llama el índice glicémico. ¿Qué significa? O sea, el índice glicémico es aquel marcador que nos dice qué tan rápido el alimento que yo consumo se transforma en azúcar y eleva los niveles de glucosa en sangre. Aquí tenemos los mejores o los más recomendables porque tienen un bajo índice glicémico. Tenemos la manzana con cáscara, la pera, la mandarina, el resto de los cítricos como la naranja, la lima, la fresa, los arándanos, la ciruela, el kiwi y la palta. La palta con grasas de alto valor nutricional. ¿Cuáles son los alimentos, por así decir, vetados o no recomendados en el paciente diabético? Principalmente tenemos la uva, tenemos el mango, tenemos el plátano, tenemos la chirimoya y el melón. Incluso estas frutas que tenemos aquí como recomendadas, cuando tienen un alto contenido de dulzor, también deben ser, digamos, evitadas, ¿no? Entonces es importante siempre tener en cuenta este tema de las frutas. Se recomienda consumir la fruta entera o en trozos. Evitar los extractos de fruta. ¿Por qué? Porque cuando yo preparo un extracto o preparo un jugo, al licuar voy a destruir los enlaces del almidón, que son azúcares complejos o de cadena larga, y a la larga yo estoy facilitándole el trabajo al cuerpo. ¿Y qué va a pasar? Cuando yo consumo ese extracto o ese jugo, mi nivel de azúcar se va a elevar muy rápidamente en sangre. Sin embargo, cuando yo consumo mi fruta entera en trozos, voy a permitir que el cuerpo, a través de la digestión, vaya procesando estos azúcares de mayor complejidad a menor complejidad en el tiempo, y por tanto la elevación de mis niveles de glucosa en sangre va a ser mucho más lenta y sostenida. Entonces es importante siempre recordar este tema de las frutas. El capítulo actividad física y deportes. Mire, realmente este tema no es opcional, realmente es una intervención de alto valor practicar actividad física. Incluso a veces tiene mayor efecto a nivel del nivel de glucosa en sangre, la actividad mantenida, que consumir una pastilla. ¿Por qué es importante practicar deportes? Primero,
va a haber una reducción de glucosa en sangre inmediata. Segundo, la insulina que todavía nuestro páncreas está produciendo y que no puede actuar porque el tejido graso periférico, la obesidad, no va a permitir que ella actúe. Al disminuir ese tejido graso, porque se consume en la actividad física, va a permitir que mi insulina actúe mucho mejor. Segundo, va a disminuir el riesgo cardiovascular. Hay una relación directa entre la frecuencia de infartos cerebrales o cardíacos con la práctica de actividad física. Cuarto, va a ayudar al control de peso y a la larga, cuando sumamos todo esto, va a evitar que mi paciente pueda tener, o va a prevenir o va a evitar las complicaciones crónicas. Ahora, ¿cuál es el ejercicio recomendable? Y aquí hago un paréntesis porque el ejercicio debe ser personalizado. Es recomendable que siempre sea evaluado por un personal entrenado, capacitado, porque va a depender de condiciones médicas asociadas, como por ejemplo, muchos de nuestros pacientes diabéticos son pacientes ancianos, entonces yo no puedo pedirle a un paciente adulto mayor con una quizás artrosis de rodilla que corra o que haga bicicleta. Entonces tengo que personalizar o individualizar la actividad. ¿Qué se recomienda? Que sea un ejercicio aeróbico. ¿Por qué aeróbico? ¿Qué significa aeróbico? Significa que es un ejercicio lento en el sentido de que hay una respiración activa. Cuando se hace un ejercicio brusco, como por ejemplo levantamiento de pesas, carrera de velocidad, generalmente es un ejercicio anaeróbico que no genera gasto calórico sostenido. Cuando hacemos un ejercicio aeróbico, por ejemplo, se recomienda no menos de 150 minutos por semana, como caminar rápido, bicicleta, nadar, vamos a lograr que nuestros niveles de glucosa puedan disminuir. Se recomienda el uso de fuerza, pesas pequeñas, las bandas, ejercicios que hay con el mismo cuerpo. Esto va a permitir, digamos, que mejorar la masa muscular, evitar o disminuir la pérdida de la masa muscular y mejorar la movilidad articular. Esto debe hacerse de 2 a 3 veces por semana. También deben hacerse estiramientos. Se recomienda la práctica del yoga, del tai chi, sobre todo en adultos mayores. Y ahora vamos a hablar de algo que es importante. ¿Por qué es importante? ¿No? Porque realmente habla mucho del involucramiento del paciente en su enfermedad, y es la importancia de la adherencia al tratamiento. ¿Por qué es importante la adherencia? ¿Qué es la adherencia? La adherencia es ese hábito que tiene el paciente de cumplir las indicaciones que deja el equipo médico de enfermería para el control de su enfermedad. ¿Qué implica esto? Implica consumir sus medicamentos en la hora indicada, en la dosis indicada, implica acudir a los controles, implica realizar los controles de laboratorio, implica asistir a los controles de enfermería, que también realiza, los controles de nutrición, los controles con otras especialidades como endocrinología, nutrición. Entonces, eso es adherencia, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Primero, va a permitir que nuestros niveles de glucosa se mantengan dentro de los objetivos, que para la glucosa basal o en ayunas es de 130 miligramos y para la glicosilada que medimos nosotros en consulta es menor al 7%. ¿Ya? Segundo, mientras más adherido está el paciente, menos complicaciones va a tener. Eso es una relación directamente proporcional. Mientras más adherido está el paciente, menos probabilidad de una retinopatía, de una nefropatía, de una neuropatía, de eventos cardiovasculares o neurológicos va a tener mi paciente. Tercero, es un paciente que va a tener menos hospitalizaciones, menos descompensaciones y menos sustos para la familia. Entonces el tratamiento solo va a funcionar si se cumple. Ahora, ¿por qué también son importantes los controles para nosotros como médicos? El médico va a poder detectar complicaciones mucho antes que aparezcan. Algunas de ellas son silentes, como es el caso de la enfermedad renal, que es asintomática. Entonces, a través de los controles y el monitoreo de exámenes de laboratorio que realizamos, vamos a poder identificar condiciones como la nefropatía. El examen que realiza enfermería en sus controles de paciente crónico permite identificar signos de insuficiencia arterial, signos de neuropatía. El examen de los pies del paciente diabético que debe hacer la familia, que se hace también en el control médico y de enfermería. También va a haber una idea real, o sea, yo voy a poder realizar periódicamente una estratificación en mi paciente, un estallamiento de qué tan bien está mi paciente.
a través de los controles de hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, función renal, presión arterial. Entonces, miren qué importante es cuando mi paciente viene a su control de laboratorio y viene a su consulta para que estos exámenes sean evaluados por el médico de familia. Y otra cosa, ¿no? que creo que es la esencia de nuestra profesión, que es la actividad de educación y la motivación del paciente. Que si bien a veces es un poco difícil porque es una enfermedad compleja y muchas veces hay muchas dudas en la familia, en el paciente, pero creo que el momento para que todos aclaremos es la consulta, ¿no? No hay forma de hacerlo porque realmente ese es el entorno ideal para poder hacerlo. Ahora, con el tema de la medicación, ¿no? La diabetes no va a perdonar descuidos, ¿no? Sí va a premiar la constancia de ese paciente que viene a consulta, toma su medicación, acude a sus controles de laboratorio, acude a sus sesiones educativas de enfermería, de nutrición. Entonces, creo que ha sido claro este tema de la importancia de por qué es vital que mi paciente acuda a sus controles. Y ahora, como punto final de este rato, tenemos la importancia del soporte familiar. Y es un problema que lo quise colocar porque creo que nos golpea todo el tiempo, ¿no? O sea, pacientes diabéticos que acuden solos a consulta y muchas veces el familiar aparece cuando ya mi paciente está complicado. Cuando ya le decimos que tiene que ir a una consulta de nefrología, cuando ya le decimos que tiene que ir a oftalmología porque está perdiendo la visión. Entonces, y creo que no es justo, ¿no? Para ese paciente que lleva tanto tiempo con su enfermedad. Entonces, es importante que desde etapas tempranas en las que identificamos un paciente con diabetes, tratemos, incentivemos la participación familiar. Creo que es un soporte importante para nuestro paciente diabético. Muchos de nuestros pacientes son pacientes adultos mayores y realmente un paciente adulto mayor que está solo luchando esta batalla de la diabetes es posiblemente una batalla que ya se perdió. Entonces es importantísimo que mi paciente cuente con el apoyo y el acompañamiento familiar. ¿Por qué? Porque va a mejorar la adherencia al tratamiento. Es un paciente que no va a olvidar citas, que va a saber qué tiene que comer, que quizás va a recibir ayuda a la hora de las compras y de adquirir alimentos que sean realmente saludables. Cuando hay apoyo familiar, los cambios de vida, en el estilo de vida, son más estables, ¿no? Es un paciente que no va a consumir sus alimentos solo, que quizás puede ser acompañado por otro miembro de la familia para realizar actividad física, que va a acudir acompañado. Vamos a minimizar el riesgo de caídas en estos pacientes, sobre todo en los pacientes que son muy ancianos. Y algo fundamental o preponderante que es que reduce el estrés y la carga emocional para estos pacientes. Está demostrado. Aquellos pacientes que acuden de manera permanente a sus controles con sus familiares son pacientes que tienen una mayor sobrevida y una disminución en la frecuencia de complicaciones. Porque además es importante que nosotros como profesionales en la consulta entrenemos al familiar a identificar problemas como la hipoglicemia, cómo actuar, la hiperglicemia, ¿no? Y signos de alarma que pueden ser, digamos, o aparecer en el día a día del paciente diabético, y a la vez mi paciente se va a sentir más comprendido, más motivado y más comprometido con su cuidado. Ahora, para terminar este punto del apoyo familiar, ¿cómo debe ser el soporte familiar? Primero, debe ser informado. Y esto se refiere con que tanto mi paciente como mi familiar conocen la enfermedad. Empático. O sea, mi familiar me acompaña, no me controla en exceso, o sea, evita que yo me sienta agobiado, acosado con la enfermedad, evita culpas, ¿no? Es una participación activa, o sea, se involucra tanto en la alimentación de mi paciente, sus controles, en los cambios en el estilo de vida, y sobre todo tiene que ser un soporte respetuoso, ¿no? Entonces yo creo que estos son los 4 aspectos fundamentales que debe reunir el soporte familiar. Entonces, a modo ya de despedirnos, recordar que la diabetes se trata todos los días, no solo en la consulta. La diabetes te acompaña en fiestas, te acompaña en Navidad, te acompaña en un cumpleaños, te acompaña en un viaje. Entonces, cuando entendemos esto, nos va a permitir conocer nuestra enfermedad, no tenerle miedo a la enfermedad, ¿ya? Y recordar que siempre cambiar el estilo de vida no es un castigo ni un sacrificio. Es la mejor decisión que tenemos para vivir más y mejor.
Muchas gracias. Listo, doctor. Antes de terminar, hay algunas preguntas. ¿Qué hábitos diarios aumentan más el riesgo de desarrollar diabetes? Correcto, pregunta importante. Primero, la alimentación. Creo que estamos sometidos socialmente, ¿no? También los medios de comunicación constituyen un factor importante a una alimentación sobre todo hipercalórica. Se consume exceso de carbohidratos. La comida rápida, las comidas ultraprocesadas, los embutidos, el consumo de gaseosas. La famosa gaseosa cero, no existe gaseosa cero. La gaseosa es mala, sea cual sea, tenga el color que tenga el tamaño que tenga. También la vida sedentaria, ¿no? El estar sentado, los videojuegos. Ahora, bueno, ha habido un incremento masivo en la obesidad en la edad pediátrica, sobre todo, ¿no? Y sobre todo por esto, ¿no? Porque no se incentiva la práctica de actividad física, asumado a la mala alimentación, ¿no? Un factor importante y es el tema del estrés también, ¿no? El estrés sostenido tiene un efecto también a la hora de que aparezca la diabetes o la hiperglicemia, ¿no? Y sobre todo porque influye en no tener quizás la tranquilidad o el ánimo para hacer estos cambios que son tan importantes en el estilo de vida. Listo, y la otra es, ¿cuáles son los primeros síntomas de la diabetes que muchas personas suelen ignorar? Ya, a pesar de que la diabetes tiene, desde siempre ha tenido síntomas y signos muy específicos, como por ejemplo la sed excesiva, la pérdida de peso, el incremento en el apetito, pero no siempre o sea, la frecuencia con la que se presentan estos signos y síntomas en el paciente diabético es solamente un pequeño por ciento. Principalmente el diagnóstico se hace de forma aislada, quizás un chequeo ocupacional, un control aislado, ¿no? Pero siempre hay, digamos que signos o señales que nos pueden alertar o avisar a tiempo sobre este problema. Primero, una vida sedentaria, la obesidad, ¿no? Antecedentes de trastorno de lípidos, hipergliceridemia, la acantosis nigricans, que es la coloración oscura o negruzca del cuello, los pliegues axilares o submamarios, que también es un factor asociado con la hipergliceridemia y la obesidad. Entonces, por eso es que son poblaciones específicas donde buscamos activamente la enfermedad, ¿no? El consumo excesivo de carbohidratos, el antecedente familiar, si bien no es una enfermedad genética que se transmite directamente, pero sí hay una relación directa entre familiares o familiares directos con la enfermedad y el riesgo de padecer la enfermedad en cualquier persona. Listo, bueno, tengan muy buenas tardes, eso ha sido todo por el momento, espero que hayan disfrutado la ponencia y bueno, quedamos abiertos a cualquier duda futura. Hasta luego, tengan muy buenas tardes.